Me quema el frío en las manos. Fuego en Castilla es el nuevo trabajo en solitario de El Meister, un disco en el que las fuentes literarias, el rock contemporáneo y la música de raíz dan forma a una creatividad sin límites. Javier Bielba, alias El Meister, es la voz de Arizona Baby y Corizonas y también es antiguo alumno de la Universidad de Valladolid, habiéndose licenciado en el año 2003 en la especialidad de Filología Inglesa. Desde Domo Uva, el blog cultural del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, hemos tenido la ocasión de entrevistar a El Meister. Nadie mejor que él para diseccionar uno de los discos más creativos de la actual temporada, con una mirada colocada en lo autóctono y en este caso en la música de raíz castellana. Pues sí, el concepto es Castilla y lo castellano, Castilla y lo castellano, como elemento de hilo conductor, como elemento globalizador de un disco muy heterodoxo, en el que caben estilos musicales y sonoridades muy diversas, pero que a nivel de letras, a nivel de concepto, a nivel de enfoque, pues efectivamente va por lo castellano. La inquietud que me llevó a querer tirar por aquí pues fue reflexionando sobre grupos, por ejemplo, como Triana, o como Smash, o como Módulos, grupos que cogían la tradición de su tierra, la andaluza, y lo mezclaban con las sonoridades contemporáneas y globales a nivel mundial que les llegaban, es decir, mezclar a yo que sé, a Manolo Caracol con Pink Floyd, ¿no? El escuchar a Smash cantando con Loli Manuel, mientras ellos venían de una tradición anglosajona de pop rock, juntarse con flamenquitos, que eran, digo flamenquitos en el sentido cariñoso de que eran gente joven, que ya hacía por salirse un poquito de los corsés de su tradición flamenca y que se mezclaban con hippies y con gente aventurera, ¿no? Entonces, y viajera. Entonces yo decía, ¿por qué en Andalucía sí y en Castilla no? ¿Por qué en Castilla está tan separado el mundo pop del mundo folk? ¿Por qué está tan separado el rockero del jotero? Dije, ¿por qué no unirlo? ¿Por qué no intentar fusionar eso de una manera respetuosa, cariñosa, coherente a mi manera, personal y sí, dando rienda suelta a esa heterodoxia que lejos de querer ser osada o irrespetuosa, al contrario, quiere reivindicar las raíces, pero sin renunciar a tener la mirada puesta en el cosmos, como un árbol, ¿no? Es decir, están las raíces, el tronco, y de ahí salen las ramas, que las ramas, vete tú a saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Cervantes, Valle Inclán y Manuel Machado son algunas de las fuentes literarias que participan en Fuego en Castilla. El Meister reflexiona sobre cómo estos y otros autores se han manifestado en sus nuevos temas. Todo eso ha estado ahí, ese pozo. Afortunadamente en el colegio y en el instituto, pues a los de mi generación nos tocó leer las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, nos tocó leer el Quijote, aunque fuese algunos fragmentos, el Tenorio de Zorrilla, nos tocó leer las Luces de Bohemia de Valle Inclán. Para explicar los saltos temporales y los viajes a las raíces que hay en este Fuego en Castilla, el Meister nos habla de juegos de regresión y también de viajes de exploración interior. Tiendo mucho a hacer casi como esas regresiones, ¿no? Como si vas al psicólogo, ¿no? A hacer tus regresiones. Entonces, igual que hay elementos electrónicos que me vienen casi por las sintonías televisivas y radiofónicas de cuando yo crecía de pequeño, ¿no? Que alguna luminaria de Radio Televisión Española se le ocurrió poner siempre sintonías de los informativos que eran cosas de Evangelis, o de Isao Tomita, o de Mike Oldfield, o de Jean-Michel Jarre. Todo ese tipo de elementos electrónicos me vienen más por ahí, por ese oyente sentimental que hay dentro de mí, más que por ese oyente analítico y profesional, sino más lo emocional. Y del mismo modo pasa con todas esas lecturas de juventud que venían por la vía académica, pero que me han tocado ahí el corazoncito, ¿no? Paloteos, jotas, cantos de ciego, incluso música sacra de cornetas y tambores están presentes en los temas de Fuego en Castilla. Según Javier Bielba, estas y otras influencias populares proceden de sus años de infancia y de sus orígenes familiares.
Yo tengo pueblo, el pueblo de mis abuelos paternos, al que íbamos desde pequeños, un pueblo de Castilla, de Tierra de Campos, cerca de Medina de Río Seco, y ahí pues se oía paloteo, se oían jotas, se oían coplillas, se oía cantos de ciegos, se oía todo tipo de música tradicional que también estaba ahí, latente, y que a lo mejor yo de pequeño yo no le prestaba mucha atención, y con el tiempo he querido saldar también esas cuentas pendientes y quitarme el sombrero ante ello y ante mis abuelos, ante mis antepasados, decir, esto también es importante, esto también tiene mucho pozo, y yo que siempre he bebido de raíces de otras latitudes, ¿no? Con mis proyectos como Arizona Baby, a lo mejor de tradiciones más anglosajonas, como que también, no sé, me lo debía a mí mismo el decir, ¿por qué no tirar de las raíces de aquí y combinarlo con todo lo que he aprendido por ahí, en otros lugares, ¿no? Personajes, mitos y leyendas de la literatura y la cultura popular se cuelan libremente en las nuevas canciones de El Meister. La vida cotidiana en su Valladolid natal también ha tenido mucho que ver, según él, en la presencia de todas estas fuentes. Yo vivo muy cerca de la casa de Cervantes. Le digo, joder, soy vecino de Cervantes. Hemos coincidido en el espacio, no en el tiempo, pero sí en el espacio. Y me hacía gracia que una canción fuésemos coautores, ¿no? Cervantes y yo, que por mi parte, claro, es una sobrada. Pero me hacía gracia, me parecía algo incluso bastante punk, ¿no? Y estoy seguro de, no sé, en mi cabeza yo creo que a Cervantes a lo mejor le haría gracia. Y aparte que, claro, El curioso impertinente es un poema que aparece dentro de una historia que un personaje le cuenta al Quijote y a Sancho, o sea, es ya como la historia dentro de la historia, es el juego de las muñecas rusas, ¿no? Entonces dije, pues voy a aportar una muñeca más, ¿no? A este juego de muñecas rusas. Voy a hacer la adaptación de un poema que está dentro de una historia que está dentro de la primera novela contemporánea, ¿no? Del mundo. Entonces eso también conecta mucho con el hecho de ver Castilla como un epicentro universal. De ahí que la primera canción del disco, que es instrumental, se titule Castilla medieval, núcleo espacio-temporal, ¿no? Es un poco ese núcleo, un núcleo que para mí era muy potente, del cual irradiar todo esto, y desde una ciudad como Valladolid que tiene tantísima historia, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es una ciudad realmente con mucha historia y que hay mucho que contar. Daría para seguir ahondando, pero bueno, he querido que siempre lo que yo digo en las redes sociales, ¿no? De Castilla al mundo, de Valladolid al cielo, pues como que sí que me gustaba eso, ¿no? José Zorrilla es de aquí, yo he estudiado en el Instituto Zorrilla, al lado de la Casa Zorrilla, al lado de la iglesia de San Pablo, que también aparece en el artwork, en el arte del disco, del vinilo, por dentro, aparece la iglesia de San Pablo con la cruz que hay delante en llamas, ¿no? Haciendo un guiño al tema de Fuego en Castilla y a la película de Valdelomar, Fuego en Castilla, película experimental de los 60, que creo que también jugaba con unos elementos a nivel visual con los que yo juego a nivel sónico, ¿no? En el disco. De ahí también que quisiese utilizar ese título como un guiño, en el sentido de que también esa película me inspiró, sus imágenes y su tratamiento cinematográfico me inspiró para mi tratamiento sonográfico, ¿no? y sónico. Luego, pues bueno, Manuel Machado fue porque la letra me parecía impepinable, aunque él en realidad no sea de aquí, a lo mejor tendría más sentido un Antonio Machado con sus Campos de Castilla, lógicamente, pero tampoco tenía por qué ser algo tan encorsetado, y la letra me venía perfectamente para el concepto, porque realmente yo Fuego en Castilla me lo imagino incluso como un musical, o sea, se podría llevar al teatro como un musical, porque sí que hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. De hecho, el disco acaba en Viernes Santo, que es la noche el día en el que muere crucificado Jesucristo, ¿no? O sea, te puedes imaginar un personaje central que va viajando, ¿no? Se encuentra con una Castilla, se encuentra con unas estafas tradicionales, se encuentra con un lugar y sus modos y su idiosincrasia, y cómo luego va evolucionando tanto a nivel catarsis personal como catarsis con el mundo que le rodea, que en este caso se resume en Castilla, pero que también es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Desde luego tampoco es una filosofía de pensar local, pero, o sea, actuar local pero pensar global, ¿no? Veo Castilla como un concepto global, y de hecho, bueno, en algún momento lo fue, ¿no?
incluso físicamente. Entonces, bueno, pues sí que me parecía muy interesante, ¿no? el trasladar esa cosmovisión castellana a un panorama, a un disco pop y con miras abiertas en el siglo XXI. Y claro, yo todo eso lo he ido engarzando porque sí que lo veía que tenía sentido y que cosas casi cotidianas, es decir, pues yo voy al Instituto Zorrilla, he leído estos libros en el cole, vivo al lado de la Casa de Cervantes, paso por delante de la Catedral de Juan de Herrera, hay una canción, Polvo y Cenizas, que habla del martes de carnaval, cómo desfila el entierro de la sardina, resuenan fuertes las risas al pasar la Catedral, bordeando por la Antigua hacia la universidad, y hasta te ubico en la propia ciudad, ¿no? O sea, en ese sentido también quiero que físicamente esté presente en mi entorno inmediato, pero que pueda llegarle a todo el mundo y que la gente también pueda viajar aquí, ¿no? Igual que gracias a las novelas de César Pérez Gellida mucha gente quiere conocer Valladolid y mucha gente se imagina Valladolid, o igual que gracias a, yo que sé, la Conjura de los Necios me imagino Nueva Orleans, ese Nueva Orleans de aquel momento, pues ¿por qué no, no? O sea, todo eso creo que hay que ser también más ambicioso, porque parece que no sé, quizá porque no sé por qué será que aquí somos quizá tan autocríticos que no nos queremos y no nos dejamos querer. Música tradicional, afterpunk, folk americano, Fuego en Castilla recopila múltiples influencias musicales, tantas que al Meister le ha llevado a empastar toda una vida personal y musical. Lo que es empastar de estas influencias es una vida. Esto desde que empecé a tocar, yo podría decir incluso desde que empecé a escuchar música. Pero lo que es el trabajo propiamente dicho en este disco se ha desarrollado a lo largo de los últimos 7 años, desde que me puse a componer El Bestiario, mi primer disco como el Meister, que salió en 2014 y lo grabé en 2013. Ya había algunas canciones que están en Fuego en Castilla compuestas entonces, pero no me entraban en Bestiario por el concepto, que era más de fábulas, de animales, y se quedaron ahí en el congelador a la espera de más canciones que todo junto pudiese crear un nuevo concepto, y se fue desarrollando poco a poco todo este concepto de Fuego en Castilla, pero ha sido de forma natural, a base de hacer y hacer y hacer. Luego las piedras han ido cayendo en su sitio. A pesar de las restricciones por pandemia que limitan las actuaciones en directo, el Meister confiesa su satisfacción con los resultados creativos de su nuevo disco. Para la voz de Arizona Baby Corizonas, Fuego en Castilla supone una de las cotas creativas más altas de su carrera. Me he rodeado muy bien de gente que me han ayudado a llegar a un resultado del que estoy muy satisfecho, me siento muy realizado como persona y como artista, y creo que esto para mí es una auténtica cúspide creativa, y estoy muy contento, o sea, estoy presentando lo mejor que tengo ahora mismo.